Muy bien, pues vamos a ver ahora este tema, ley de Coulomb, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué se refiere o con qué está relacionado? Está relacionado o es una ley que se aplica a las cargas. En el video anterior estuvimos hablando acerca de la naturaleza de las cargas. Sin embargo, nunca vimos una definición eh, así propiamente. Y es que la verdad no es una definición trivial, es una propiedad, vamos a decir, es una propiedad así casi de simple. Sí, pero bueno, sabemos algunos detalles, ¿verdad? Aunque no es algo tan sencillo de definir. Bueno, aquí presento una definición. Una carga eléctrica es una propiedad intrínseca, una propiedad que tienen, pues, algunas partículas. Sí, algunas partículas vienen con esa propiedad incluida. De hecho, hasta podría ser como que lo primero que pensamos al hablar de esas partículas, aunque no son sus únicas propiedades. Entonces, es una propiedad intrínseca de algunas partículas. ¿Cuáles partículas, por ejemplo? Los protones y los electrones, aunque no son las únicas partículas que tienen carga. Sí, pero bueno, los protones y electrones tienen carga y no así los neutrones, por ejemplo, ¿no? De algunas partículas subatómicas, por cierto. ¿Y cómo sabemos que existe la carga? Sigue diciendo la definición, porque se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Y esto se debe, el que hayan fuerzas tanto de atracción como de repulsión, se debe a que hay dos tipos de cargas. ¿Sí? Y ya vimos los experimentos a través de los cuales podemos determinar que hay dos tipos de cargas. ¿Cómo distinguimos a un tipo de carga del otro? Pues le bautizamos así, aunque eso puede generar confusión como cargas positivas y negativas. Y es un poco arbitrario que al protón lo consideramos que tiene carga positiva y al electrón carga negativa. Bien pudiéramos haber hecho la consideración contraria e incluso pudimos haber establecido otro tipo de convención para distinguir ambas cargas. Algo que también ya dijimos es que las fuerzas son de atracción para el caso de cargas diferentes y son de repulsión cuando las cargas son iguales, ya sea que las dos sean positivas o negativas. Pero ¿cuál es la naturaleza de la fuerza entre las cargas? Bueno, ya dijimos un detalle, que estas pueden ser de atracción o de repulsión, sí, pero nos hace falta más detalles con respecto a la magnitud y dirección, ¿sí? Hacia dónde actúan las fuerzas y también qué tan intensas son. La ley de Coulomb establece o es una ley que nos sirve para determinar la magnitud de las fuerzas entre las cargas, ¿sí? Qué tan intensas en particular. No tanto la dirección, sino qué tan intensas son las fuerzas entre las cargas. Bueno, pero primeramente, antes de hablar de la magnitud, vamos a hablar de la dirección. Vamos a hacer a mencionar algunos detalles con respecto a la dirección de las fuerzas. Entonces, eh, la dirección va a depender en parte de los tipos de cargas, si son iguales o diferentes, pero también dependiendo de sus posiciones. Bueno, entonces consideremos que tenemos dos cargas, o más propiamente dicho, un par de cargas, que como en este caso que acabo de presentar son cargas diferentes, o que bien podrían ser un par de cargas iguales, ya sea que las dos sean positivas o negativas. En ambos casos tenemos un par de cargas en las cuales una está justo a la derecha de la otra o una justo a la izquierda de la otra, como lo queramos ver. O en otras palabras, si yo trazara una línea que pase por las dos cargas, sería una línea horizontal, ¿verdad? Bueno, pues esa línea que pasa por las dos cargas, que pasa por ambas cargas más bien, es a lo que le llamamos luego línea de acción. Y esa línea de acción es la que nos va a definir la dirección de las fuerzas que actúan sobre cada una de las cargas. ¿Sí? Entonces la fuerza va a actuar con la dirección de la línea de acción, ¿sí? En ambos casos. Entonces aquí vamos a trazar la línea de acción también entre estas dos cargas. Estoy poniendo un poco abajo del centro para que no se me borre el signo de las cargas o quede encima del signo de las cargas, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿pero iría hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, en el primer caso, ¿qué tipo de fuerzas tendríamos? ¿Una fuerza de atracción o de repulsión? Son cargas diferentes en el primer caso, es decir, en el caso de arriba. Bueno, pues serían fuerzas de atracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentiría, vamos a decirlo así, la carga positiva que está a la izquierda de esta carga? ¿Qué sentiría eh, con, con, eh,
por el efecto de la presencia de la carga negativa que está a la derecha, pues sentiría una atracción. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, o sea, en la dirección de la línea de acción, pero con el sentido hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería la dirección de la fuerza. Vamos a poner aquí la fuerza. Entonces, en la carga positiva de la izquierda, la fuerza actuaría hacia la derecha. Y en la carga negativa, ¿qué sentiría? Pues también una atracción, pero como está a la derecha, entonces la atracción, la fuerza la sentiría hacia la izquierda. Ahora, por lo que nos dice la tercera ley de Kepler, ¿verdad? La magnitud de las fuerzas sería la misma. ¿Sí? Entonces tendríamos que dibujar un par de vectores igual de largos. La tercera ley de Kepler dice que siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B va a ejercer sobre el cuerpo A una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces las fuerzas tendrían que ser igual, tendría que ser la misma magnitud. O sea, cuando calculamos la magnitud de una de las fuerzas, automáticamente estamos calculando la magnitud de la otra fuerza. Bueno, por querer poner del mismo tamaño las líneas, termino poniendo una más larga que la otra, pero bueno, vamos aquí a tratar o procurar de dejar las líneas igual de largas, ¿verdad? Entonces esa sería la dirección en el caso de que las cargas sean diferentes. Aquí tenemos una carga positiva que ya prácticamente no se ve el signo y acá tenemos una carga negativa. En el caso de cargas iguales, entonces hay una fuerza de repulsión. Entonces se empujan mutuamente. Entonces la carga que está del lado izquierdo va a sentir una fuerza hacia la izquierda y la que está del lado derecho va a experimentar una fuerza hacia el lado derecho, ¿verdad? Y creo que eso no es tan difícil de entender, perdón. Entonces, bueno, vamos a representar aquí. Nuevamente tendremos que poner un par de flechas igual de largas, ¿verdad? Porque la magnitud es la misma. Entonces, cuando ya para, digamos, de alguna manera establecer alguna regla que tal vez ni hay tanta necesidad porque no es algo tan difícil de entender. Bueno, pero entonces ya para establecer una especie de regla, cuando las cargas son iguales, entonces, o más bien empezamos con las diferentes. Cuando las fuerzas son diferentes, la dirección de las fuerzas va a ser la de la línea de acción, pero el sentido hacia adentro, hacia adentro, vamos a decirlo así. Y cuando las cargas son iguales, la dirección de la fuerza va a ser igual que la de la línea de acción, pero hacia afuera, ¿verdad? Ya independientemente de si es hacia la derecha o hacia la izquierda, pero aquí estarían hacia afuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces aquí tenemos la dirección. De lo único que hemos hablado es de la dirección. En lo que nos vamos a entretener más va a ser en la magnitud. Como hemos dicho, es lo que dice la ley de Coulomb. Por ejemplo, en este par de cargas, bueno, pues ya la línea de acción no sería horizontal. Entonces, bueno, pues vamos a trazar primeramente la línea de acción para poder definir cuál sería la dirección y sentido de las fuerzas. Entonces trazamos una línea que pasa por las dos cargas y entonces, bueno, pues esa línea va a definir la dirección de la fuerza que va a experimentar cada una de las cargas. Pero el sentido, bueno, por ejemplo, en la carga positiva, la que está arriba ya a la izquierda, y bueno, como ahorita ya la línea de acción de alguna manera ya se traslapó con el signo, voy a poner aparte el signo a un lado. Entonces la de arriba es la positiva y la de abajo es la negativa. Entonces, concentrémonos en la carga de arriba. Entonces, ¿qué dirección va a tener la fuerza que experimenta debido a la presencia de la carga negativa? Pues la dirección va a ser la de la línea de acción, pero tengo dos opciones. Puede ser hacia arriba y hacia la izquierda o hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, así, podría tener esta dirección hacia arriba y hacia la izquierda o podría tener la dirección hacia abajo, hacia arriba y a la izquierda o hacia abajo y a la derecha. Creo que lo había dicho mal, ¿verdad? En el caso de la carga de abajo, en la carga negativa, entonces tengo dos opciones en cuanto al sentido, hacia arriba y a la izquierda o hacia abajo y a la derecha. Y creo que ya estoy hablando de más porque no es tan difícil de entenderlo. Las cargas son diferentes, habría una fuerza de repulsión. Entonces, la carga positiva va a sentir una fuerza de atracción y por lo tanto esa fuerza tendría que ir hacia abajo y hacia la derecha. Mientras que la carga de abajo, la carga negativa, va a experimentar una fuerza también de atracción. Las dos van a experimentar una fuerza de atracción, pero por su posición, entonces, ahora en este caso la fuerza iría hacia arriba y hacia la derecha, ¿verdad? Entonces otra vez tendría que dibujar vectores más o menos igual de largos. Entonces va a ser por observación, ¿sí?
prácticamente, y vamos a tener que pues recordar la primera ley de la electrostática, si las fuerzas son de atracción y repulsión, para poder determinar las direcciones y sentidos. Ahora la cuestión que queda es la de cómo se determina la magnitud o la intensidad. ¿Sí? Por ejemplo, en este par de cargas ya dijimos, las dos son positivas, una está justo a la derecha de la otra, entonces las fuerzas serían en ambos casos horizontales. Una experimentaría una fuerza hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, ¿verdad? En este caso, como la fuerza es de repulsión, entonces la carga que está a la izquierda experimenta una fuerza a la izquierda y la carga que está a la derecha, una fuerza a la derecha, ¿sí? Pero preguntamos, ¿pero qué tan intensa? Bueno, el primero en hacer experimentos para determinar las variables que determinan la intensidad y que hizo experimentos para medir esa fuerza fue Charles Agustín Coulomb en 1784 y él utilizó un dispositivo conocido como balanza de torsión para medir esas fuerzas. Pues lamentablemente no podemos hacerlo experimentalmente, así que aquí tendremos que hacer un voto de fe y básicamente nos vamos a basar o nos vamos a referir a las conclusiones de ese experimento. ¿Verdad? Entonces, en este caso, para este par de cargas, ya dijimos la dirección que tendrían las fuerzas. Entonces ya representamos ahí la dirección que tendrían las fuerzas. Las fuerzas serían igual de intensas, por lo que dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Pero bueno, eh, nos falta contestar, pero ¿qué tan intensas son esas cargas? Entonces Charles de Coulomb realmente encontró que en primer lugar la magnitud o la intensidad de las fuerzas depende de la magnitud de cada una de las cargas. Entonces ya dijimos que es una propiedad que se puede medir y que tiene unidades en el video anterior y esa magnitud la vamos a representar con la letra Q. Entonces vamos a decir que la carga del lado izquierdo tiene una carga Q1, vamos a decir que esa es la carga 1, y la carga del lado derecho tiene una carga Q2, ¿verdad? Entonces, bueno, dependiendo de la intensidad de las cargas, de la magnitud de las cargas, es la intensidad de la fuerza, en primer lugar. De hecho, ya mencionamos en qué unidades se mide, en qué unidades se miden las cargas, se miden en coulombs precisamente, y que se representa con una C mayúscula, porque es un nombre tomado de un apellido, y bueno, en honor precisamente a quien desarrolló esta ley, ¿verdad? Y a su vez dijimos, aunque no es tan relevante ese dato, ¿sí? Eso no lo vamos a utilizar, pero también dijimos que un coulomb equivale a la carga que tendrían 6.25 por 10 a la 18 electrones, que también mencionamos sería una carga enorme, por eso es usual utilizar fracciones de coulomb, ya sean milicoulombs o microcoulombs incluso, ¿verdad? Que bueno, pues, también tiene su equivalencia en notación científica. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se modifica una de las cargas? Bueno, supongamos que entre este par de cargas hay una fuerza, estoy suponiendo cualquier valor de fuerza, vamos a decir que hay una fuerza de 40 newtons entre este par de cargas, ¿sí? Bueno, entonces las dos fuerzas tendrían esa magnitud. En realidad podríamos referirnos a cualquiera de los dos vectores que estoy ahí dibujando. Entonces, entre esas dos cargas hay una fuerza de 40 newtons. ¿Qué pasa si se modifica una de las cargas? Si, se, si aumenta cualquiera de las cargas, aumentaría la intensidad de esa fuerza y si disminuye, disminuiría la intensidad de esa fuerza. Supongamos que una de las cargas aumenta al doble, su magnitud. La magnitud de una de las cargas aumenta al doble. En este caso, Q1. Digamos que Q1 aumenta al doble y eso lo ilustro poniendo una carga un poquito más gordita. La pongo más grande, que en realidad esta propiedad no tiene que ver ni con la masa ni con el tamaño, ¿verdad? Es una propiedad intrínseca de las partículas, hemos dicho. Entonces, bueno, pero para ilustrarlo dije, vamos a decir que esta carga es del doble, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí que es el valor ahora es 2Q1 conservando la misma posición de las cargas y conservando la magnitud de la carga 2. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría con la magnitud de la fuerza? La fuerza se duplicaría. Ahora, entre ese par de cargas tendría una fuerza de 80 newtons. Entonces, si quisiera representarlo con vectores, bueno, tendría que poner flechitas del doble de longitud. Bueno, y ahora, ¿y qué pasaría si triplicamos una de las cargas? Bueno, pues ya, dice, cuando se duplicó
la, la carga uno se duplicó la fuerza, bueno, si se hubiera triplicado, pues se triplica la fuerza, ¿no? Vamos ahora a dejar a la carga uno como estaba originalmente y vamos a triplicar la carga 2. Vamos a dejar descansar a la carga uno, ¿verdad? Entonces vamos a poner más gordita a la carga 2, aunque ya dijimos que no tiene que ver con el tamaño. Esto es algo ilustrativo solamente. La primera carga Q1 la dejamos igual y la carga 2 la estamos triplicando su magnitud. En este caso, ¿qué pasaría con la magnitud de la fuerza? Pues se triplicaría. Entonces, con cualquiera de las dos que cambie, cambia la magnitud de la fuerza de ambas. Entonces, en este caso, la magnitud, y esto lo tendríamos que hacer experimentalmente. Ahora la magnitud de la fuerza sería de 120 newtons. Entonces, bueno, pues aquí vectorialmente tendría que poner unas flechitas ahora del triple de tamaño que las originales. Sí, en donde pues el 120 es el triple del 40, que fue la fuerza horizontal, perdón, la fuerza original. Y bueno, tal vez ya digas a estas alturas, ya maestro, ya entendí, pasemos a lo que sigue. Un último ejemplo. ¿Y ahora qué pasa si modificamos las dos fuerzas? Digamos que una la duplicamos, la carga uno la duplicamos y la carga 2 la triplicamos. ¿Verdad? Que aquí le puse su índice uno y esta la triplicamos. ¿Qué pasaría con la magnitud? Una creció al doble, la otra creció al triple. La original era de 40. Entonces, la nueva fuerza sería, y ahí es donde luego se genera una polémica entre los alumnos, sería 5 veces mayor, es decir, 40 por 5, 200, o 6 veces mayor. Bueno, la respuesta es 6 veces mayor, ¿no? Porque por este aumento de carga la fuerza se duplicaría y por este aumento de carga la fuerza se triplicaría. Entonces, como lo queramos ver, la nueva fuerza sería el doble del triple de la original o el triple del doble de la original. Y el triple del doble o el doble del triple es una magnitud 6 veces mayor. Entonces, 40 por 6, bueno, pues serían 240 newtons, la nueva fuerza. Entonces ahora tendríamos unos vectores 6 veces más largos que los originales. Bueno, pues entonces ahora, ¿cómo podríamos expresar toda esta idea? Ya entendimos cómo se modifica con respecto a la intensidad de las cargas, la intensidad de la fuerza. Bueno, esto lo podríamos expresar como que la fuerza, otra manera de verlo pues, es como que la intensidad de la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, es directamente proporcional al producto de las cargas, ¿sí? Y esto lo podríamos expresar de la siguiente manera. La fuerza, esto es una parte apenas, ¿no? La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas Q1 por Q2. O sea, en otras palabras, la fórmula a la que vamos a llegar, eh, va a tener que ver con el producto de estas dos cargas. Es lógico, si una carga vale 2 y la otra vale 3, bueno, una parte de ese cálculo aquí iría a un 6. Si se duplica uno de los valores, como acabábamos de decir, por ejemplo el 2, crece al doble 4 por 3, entonces el nuevo valor crecería también al doble, 12. Si ahora, como habíamos dicho, dejamos igual el primer valor, pero triplicamos el segundo valor, 2 por 9, entonces el valor se triplica, 2 por 9, 18. ¿Sí? El triple del original. Y finalmente lo que dijimos, si se duplica el primero y se triplica el segundo, 4 por 9, entonces ahora tendríamos 36, un valor 6 veces mayor que el original. Entonces, una forma de expresarlo es que la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales, ya sea de atracción o de repulsión, es directamente proporcional al producto de las cargas. Si ponemos ahí la primera pista, la primera parte de la ley de Coulomb, la fuerza de atracción o de repulsión. Sí, si en lugar de haber tenido dos cargas positivas, que también hubiera sido exactamente lo mismo si las dos cargas fueran negativas, pude haber puesto las dos negativas y hubiéramos llegado exactamente a la misma conclusión. Si en lugar de que las dos cargas fueran positivas, hubiéramos trabajado con una positiva y una negativa, los valores serían los mismos, solo cambiaría el sentido de las fuerzas. En lugar de apuntar hacia afuera, apuntarían hacia adentro, ¿verdad? Muy bien, pues esta es la primera parte. ¿De qué otra cosa depende la intensidad de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas? Coulomb encontró que también depende de la posición, ¿verdad? Y más específicamente de la distancia que separa a dichas cargas puntuales. Sí, para ilustrarlo, consideremos ahora que tenemos un par de cargas.
que están separadas una cierta distancia y que entre ellas hay una fuerza de 36 newtons, como lo estoy poniendo. En todos los ejemplos anteriores con lo que estuve jugando fue con la magnitud de las cargas. Ahora con lo que vamos a jugar es con la distancia o con la separación entre ese par de cargas. Entonces vamos a considerar que ese par de cargas están separadas una distancia, llamémosle d. ¿Qué pasará con la magnitud o intensidad de la fuerza? Es decir, con ese 36 newtons si modificamos la distancia. ¿Qué pasará en el caso de que acerquemos las cargas? ¿Qué pasará si las alejamos? ¿Qué te indica el sentido común? Por ejemplo, tal vez podrías pensar en el caso de un imán y un metal o un par de imanes, aunque en este caso estaríamos hablando de otro tipo de fuerza, pero que está emparentada con la fuerza que ahora le vamos a poner nombre con la fuerza electrostática. ¿Qué pasa si acercas el imán a un clip o un clip a un imán? A medida que lo vas acercando, ¿qué sientes que pasa con la fuerza? Como que el sentido común nos indica, y lo cual también pasa entre las cargas, que entre menor sea la distancia, la fuerza es más intensa. Y a medida que aumentamos la distancia, va disminuyendo la intensidad de la fuerza. Pero bueno, específicamente, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumentáramos la distancia al doble? ¿Sí? Entonces ahora las cargas mantienen su misma magnitud. Tenemos el mismo par de cargas, pero ahora separadas al doble de distancia. Pues como ya indicamos, la fuerza disminuiría. Pero ¿a cuánto disminuiría? Y aquí es donde pues ya no podemos apelar al sentido común. El sentido común, es probable que estés de acuerdo conmigo, te diría que la fuerza, si aumenta la distancia al doble, la fuerza ahora será de la mitad, ¿no? 18 newtons. Y aquí no hay otra forma de saber qué es lo que pasaría la fuerza sino haciendo un experimento, que fue lo que hizo Coulomb. Coulomb encontraría en este caso que si aumentamos la distancia al doble, la fuerza, si la fuerza original era 36, la nueva fuerza ya no sería 36, sino sería 9 newtons, no, no 18, 9 newtons, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a representar una fuerza de 9 newtons. O sea que la fuerza se redujo mucho más de lo que tal vez esperábamos. Esperábamos un 18 y se redujo a 9 newtons. Si seguimos aumentando la distancia, pensemos ahora que triplicamos la separación de la que tenían originalmente ese par de cargas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿a cuánto se reduciría la fuerza? Todavía disminuiría más. ¿Será la tercera parte de la original? No puede ser, ¿verdad? La tercera parte de la fuerza original, 36 newtons, serían 12. Y no puede ser que este par de cargas que están más separadas experimenten entre sí una fuerza de mayor intensidad que en el caso anterior. Bueno, nuevamente, si tuviéramos nuestra balanza de torsión como la que tenía Coulomb y midiéramos la intensidad de la fuerza, ahora encontraríamos que esta fuerza sería solamente de unos 4 newtons. Entonces, ¿cómo es la ley o cuál es la relación entre la distancia y la intensidad de la fuerza? Bueno, ahora tendríamos que utilizar unos vectores todavía más cortitos. Bueno, pues entonces, ¿qué tipo de relación hay entre la intensidad de la fuerza entre un par de cargas puntuales, ya sea de atracción o repulsión, y la separación entre ambas cargas? Bueno, estamos encontrando que a medida que aumenta la separación, disminuye la intensidad de la fuerza. O sea, cuando crece una de las variables, disminuye la otra. ¿Cómo se le llaman a un tipo de relaciones parecidas a estas, en las que si aumenta una variable disminuye la otra? Tal vez lo recuerdes de las clases de matemáticas. Se le llama una relación inversamente proporcional. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se representa una relación inversamente proporcional? Digamos que X y Y son inversamente proporcionales. Se utiliza el mismo símbolo de las relaciones directamente proporcionales. Se pondría Y, este símbolo, que es para las relaciones directamente proporcionales, pero de esta manera, 1/X. Es decir, otra forma de ver una relación inversamente proporcional sería decir que Y es directamente proporcional al inverso de X. Y si en una fórmula, no importa lo que tengamos en el numerador, digamos tenemos Y igual a una constante K entre la X, entonces a medida que aumenta el valor de X, disminuye el valor de la Y por estar en el denominador. Si disminuye el valor de la
X aumenta el valor de la Y. Entonces la pregunta sería aquí, entonces la fuerza es directa o inversamente proporcional a la distancia o inversamente proporcional o directamente proporcional al inverso de la distancia, que es otra forma de decirlo. No, o sea, es una relación inversamente proporcional simple, no, porque si no, entonces se tendría que haber dado o cumplido lo que decíamos al principio, que si la distancia se duplica, la fuerza se disminuiría a la mitad, ¿verdad? Y aquí no disminuyó a la mitad, no pasó de 36 a 18, pasó de 36 a 9. Y si fuera una relación inversamente proporcional simple, cuando se triplica la distancia, la fuerza tendría que reducirse a la tercera parte. Y no se redujo a la tercera parte. No pasó de 36 a 12, porque 12 es la tercera parte de 36. Pasó de 36 a 4. Entonces, ¿qué tipo de relación hay entonces, verdad? Bueno, pues, ¿qué resulta ser el 9 del 36? 9 no es, ya dijimos, no es la mitad, pero sí tiene que ver algo con el 36. Es la cuarta parte, ¿sí? Es como si dividiéramos el 36 entre 4. ¿Y qué es el 4 del 36? Entonces es un noveno, no un tercio. Entonces sería 36 entre 9. Parece ahí que no hay ninguna lógica, pasamos de un cuarto a un noveno. Pero a su vez, ¿a qué es igual un cuarto? Un cuarto, ¿estás de acuerdo que es igual a 2 al cuadrado? Y un noveno, ¿a qué es igual? A 3 al cuadrado. 36 entre 3 al cuadrado. Entonces está relacionado no con la distancia así de manera directa, sino con el cuadrado de la distancia. ¿Sí? Eh, Vamos a ver si entendemos qué pasaría si aumentara, ya no voy a poner otro dibujo, pero si la distancia se cuadruplicara con respecto a la original. Entonces, ¿qué pasaría con la fuerza? ¿En cuánto se reduciría? ¿Sería la cuarta parte? Ya dijimos que no, sino que sería igual a la original, pero entre 4 al cuadrado. O sea, sería un 16avo de la fuerza original. Y 36 entre 16 en este caso sería igual a 2.25. ¿Sí? Todavía se reduciría más. Y ya no vamos a extenderlo más. El último ejemplo, si la fuerza aumenta, si la distancia aumenta 5 veces a la original, entonces la nueva fuerza sería no un quinto de la original, sino un 25avo. Es decir, si 36, la original entre 5 al cuadrado, ¿verdad? Y 36 entre 25, ahora la nueva fuerza sería de 1.44 newton. En todos los ejemplos que pusimos el caso de que la fuerza disminuye, la distancia aumentara y la fuerza fuera disminuyendo. ¿Qué pasaría en el caso de que redujéramos la distancia? Si la redujéramos a la mitad, un medio de la distancia original, ¿qué pasaría con la fuerza? Pues ahora aumentaría. ¿Pero a cuánto aumentaría? No aumentaría el doble, sino aumentaría 4 veces, ¿verdad? Entonces, 4 veces 36 sería igual a 144 newtons. Si la fuerza se reduce a un tercio, entonces la fuerza no aumenta 3 veces, aumenta 9 veces, 3 al cuadrado. A una cuarta parte de distancia, la fuerza es 16 veces mayor. A una quinta parte de la distancia, la fuerza es 25 veces mayor. Y todo esto, ¿cómo lo podemos expresar en palabras? La forma matemática de expresarlo es que la fuerza es inversamente proporcional, que esto lo vamos a expresar así, pero no a la distancia, sino al cuadrado de la distancia. Que en la ley de Coulomb no se utiliza la d de distancia, se utiliza r al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué r y no d? Bueno, porque pues podríamos jugar con la posición de la partícula, pues moviéndola alrededor, ¿no? Entonces, una partícula de la otra, ¿no? Entonces, sería como el radio de una circunferencia, pero bueno, eso es irrelevante, ¿no? Es simple y sencillamente la variable que se decidió utilizar. Esas son las dos cosas de las que depende la fuerza de atracción. Ya vimos cómo dependía de la magnitud de las cargas, pero también depende de la distancia. ¿Y esto cómo lo podríamos expresar? En palabras, lo diríamos de la siguiente manera. Ahí dice, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y eso matemáticamente se expresa con
con la expresión que está aquí abajo, ¿verdad? Y que ya habíamos indicado. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente la ley de Coulomb engloba estas dos ideas, ¿sí? Hasta lo que acabamos de decir, bueno, se expresa así, pero también habíamos dicho que la fuerza de atracción o repulsión, y no importa si es de atracción o repulsión, la intensidad variaría de la misma forma. Es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. No necesitamos dos expresiones, ¿sí? No necesitamos dos expresiones para representar por separado cada una de las dos ideas. Esas dos ideas se pueden expresar o hay una sola expresión para representar esas dos ideas, que es la siguiente. Es directamente proporcional al producto de las cargas y al inverso del cuadrado de la distancia que las separa. Que otra forma de verlo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Pero bueno, pues aquí tenemos una proporcionalidad y eso no nos ayuda mucho para resolver problemas. Necesitamos convertir esa proporcionalidad en, en una igualdad. ¿Y cómo convertimos una proporcionalidad en una igualdad? Es una letanía que escuchamos muchas veces en las clases de física. Yo les digo a los alumnos, aunque, y es una broma, aunque no sepas ni lo que estás, bueno, a mis alumnos y alumnas, aunque no sepas lo que estás diciendo, tú contestas así mecánicamente, introduciendo una constante de proporcionalidad. A esta fórmula le hace falta una constante, nada más que una constante para a esa expresión, no esa fórmula. A esa expresión le falta solamente una constante para convertirla en una igualdad. No necesitamos más, ¿verdad? ¿Y por qué? No me voy a detener tanto porque ya lo he explicado en otros temas, así que muy rápidamente. Consideremos un ejemplo muy rápido de una relación directamente proporcional o un caso. Pensamos en el movimiento rectilíneo uniforme, cómo va variando la distancia con respecto al tiempo, ¿no? Aquí digamos que un móvil recorrió 6, 12, 18 y 24 metros a los 2, 4, 6 y 8 segundos respectivamente. En este caso diríamos que hay una relación directamente proporcional porque cuando se duplicó el tiempo, se duplicó la distancia. Cuando se triplicó el tiempo, se triplica la distancia y cuando se cuadruplicó el tiempo, se cuadruplica la distancia. Entonces aquí también podríamos decir que la distancia es directamente proporcional al tiempo, ¿sí? Y esto, para convertirlo en una igualdad, solo ponemos una constante de proporcionalidad. Diríamos que la distancia es igual a una constante por el tiempo. Es decir, hay un mismo valor por el cual puedo multiplicar todos los tiempos para que me den los valores de distancia. ¿Por qué multiplico estos valores para que me den estos? Bueno, pues lo puedo encontrar dividiendo. Sí, la constante sería igual a cualquier distancia entre cualquier tiempo, excepto los valores, los dos ceros del principio. Cualquier distancia entre cualquier tiempo me da ese valor de constante, que ya me estoy alargando mucho. En otras palabras, aquí, ¿cuál es el valor por el que tengo que multiplicar el 2 para que me dé 6? Pues 3. Y el 4 para que me dé 12, 3. El 6 para que me dé 18, 3 y así sucesivamente. En este caso, la distancia sería igual a 3 que multiplica el tiempo. Por eso se dice que una proporcionalidad se convierte en una igualdad introduciendo una constante de proporcionalidad. Pues bien, primeramente, pues englobando las dos ideas de las que hemos hablado, ya podemos establecer lo que dice la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, la primera idea que explicamos, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y ya también hemos dicho que eso, digamos, se puede expresar toda esa idea de la siguiente manera. Bueno, pero también acabamos de decir que pues todo eso también lo podemos convertir en una fórmula introduciendo una constante de proporcionalidad. Entonces vamos a quitar esa constante de proporcionalidad y vamos a sustituirla por un igual, pero para poder hacerlo necesitamos esa constante de proporcionalidad que la vamos a representar o que se representa en esta ley con la letra K. Y pues le podemos llamar simple y sencillamente la constante de la ley de Coulomb. Bueno, pues ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuál es esa constante de proporcionalidad? Podríamos considerar que
¿Es universal, por ejemplo? ¿Es una constante universal? Bueno, es una constante importante, pero otra cosa es que sea universal, es decir, se cumple en todas las condiciones o en todos los casos. La verdad es que en realidad la fuerza de, ya sea de atracción o de repulsión entre dos cargas, depende de un tercer factor. No solo la distancia y la magnitud de las cargas, sino el medio en el que se encuentran dichas cargas. Y esa digamos, variable de la que depende esa fuerza está incluida en esa constante de proporcionalidad. Ahí va oculto el medio en el que está. El valor que voy a mencionar sería la constante de la ley de Coulomb del vacío. O sea, las fuerzas que estaríamos calculando serían las fuerzas que experimentarían un par de cargas en el vacío, aunque el valor de la constante en el aire es muy parecido, pero puede ya cambiar considerablemente en otros medios. No sería lo mismo que las dos cargas estuvieran dentro del agua, que estuvieran en el alcohol o en otro medio. Ahí tendríamos que también hay forma de calcular la constante para otros medios, pero no vamos a profundizar tanto en el tema, ¿verdad? Entonces, la constante entonces no es universal, ¿sí? Entonces, depende del medio, pero pues se tendría que obtener ya de manera experimental, no se puede deducir esa constante. Tienen que hacer experimentos en los diferentes medios para establecerlas, ¿verdad? Y bueno, pues la constante de Coulomb, que no, luego no se aclara ese detalle de que no es universal, sería para el vacío, o casi podríamos considerar que también sería la misma para el aire, es muy aproximada, sería 9, en realidad ni siquiera es un 9, es cerca de 9, es un 8.900 y fracción, ¿verdad? Pero generalmente se redondea a 9 por 10 a la 9. Pero ahora, ¿qué unidades tendrá esta constante? Hablemos de las unidades que tendría esta constante. Bueno, solamente esta parte de la expresión, y ahorita ponemos qué significa cada una de las variables. Solo esa parte, ¿qué unidades tendría? Bueno, estamos en el numerador, tenemos un producto de cargas. ¿Cuáles son las unidades de carga? Coulombs, que se representa con la C mayúscula. Entonces, pero como tenemos un producto de cargas, entonces pues tendríamos Coulomb por Coulomb, entonces en el numerador tendríamos Coulomb cuadrado, solo de esa parte, y en el denominador unidades de longitud al cuadrado, ¿no? Entonces si la distancia la expresamos en metros, serían Coulomb cuadrado entre metro cuadrado. Entonces, la constante además es lo que va a hacer que yo obtenga unidades de fuerza, porque esa combinación, esa mezcla de unidades no da como resultado unidades de fuerza. Y entonces es lo que me va a devolver como unidades a la fuerza, ¿no? Y también ahorita explico qué sentido o significado tendría esa constante. Entonces, eh, queremos que al final, con las unidades que tiene la constante y combinándolas con estas unidades, nos queden de unidades, simple y sencillamente unidades de fuerza que son newtons. Entonces, ¿qué unidades debería tener esto? Bueno, pues para que se anulen estos coulombs cuadrados, los necesitaríamos en nuestra constante en el denominador, porque todo esto se va a multiplicar por las unidades de la constante. Entonces, para que se cancelen las unidades de carga, entonces en el denominador necesitaría coulombs al cuadrado. Y para que se cancelen los metros cuadrados, pues en la constante tendrían que estar en el numerador, metro cuadrado. Pero si solo tuviera esas unidades la constante, al final el resultado no tendría unidades. Entonces, para que al final nos quede newtons, entonces necesitamos unos newtons en el numerador. De tal manera que si multiplicamos newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que son las unidades de la constante, y eso lo multiplicamos por coulomb cuadrado entre metro cuadrado, pues aquí se cancelan estas unidades junto con estas y el resultado sería newtons, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las unidades de carga. Entonces, en esa expresión Q1 y Q2, así como R, pues representan la magnitud de cada una de las cargas y R la separación entre dichas cargas, ¿verdad? Y K ya dijimos, pues es la constante, podríamos decirle constante de la ley de Coulomb o constante de Coulomb, pero también ya dijimos que es para el aire, podríamos considerarlo para el aire o para el vacío. Bueno, pero ¿qué significa, qué sentido tendría esa constante de la ley de Coulomb? Por ejemplo, ya no vamos a estar aclarando eso, ya vamos a referirnos como si fuera universal, pero en realidad esto que voy a decir solo se cumpliría
aproximadamente en el aire o realmente en el vacío. Pero ¿qué sentido, qué significa ese valor? Notemos que es un valor muy grande y ahorita vamos a hacer referencia a eso. 9 por 10 a la 9 sería un 9,000 millones, pero es una cantidad fácil de recordar, ¿verdad? 9 por 10 a la 9. Bueno, el sentido que tendría sería el siguiente. Si tuviéramos un par de cargas separadas 1 metro, cada una de 1 coulomb, ¿verdad? En este caso, pues estamos ilustrándolo con una carga positiva y una negativa, experimentarían entre sí una fuerza de 9 por 10 a la 9 newtons, es decir, 9,000 millones de newtons. O sea, una fuerza enorme, ¿verdad? Y notemos que la distancia es considerable, 1 metro, 9,000 millones de newtons. ¿Por qué una fuerza tan grande? Bueno, es un valor grande. Todo esto se deriva de que estamos utilizando una unidad de carga muy grande. ¿Sí? Bueno, la diferencia sí es que las dos cargas fueran positivas o las dos negativas, es decir, si fueran del mismo tipo, sería que en lugar de una fuerza de atracción, la fuerza sería de repulsión, pero tendría la misma magnitud. Dos cargas positivas de 1 coulomb cada una, separadas 1 metro, experimentarían entre sí una fuerza de repulsión de 9,000 millones de newtons. Pero todo viene de la carga tan enorme que se utiliza como referencia, 1 coulomb, que equivale a la carga de 6,25 trillones de electrones. ¿Por qué se utiliza esa carga tan grande? Ya lo hemos mencionado. Más precisamente se utiliza para definir otro concepto que vamos a ver, que es la corriente. Entonces, la unidad de corriente es el amper y por definición corresponde al paso de esta cantidad de carga por segundo. Ya estaríamos hablando de cargas en movimiento. Si fluye esta cantidad de carga en un segundo, se diría que la corriente es de 1 amper. Bueno, pero pues ahí la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Y para qué una corriente tan grande? ¿Por qué no mejor escoger menos electrones o menos carga pasando por segundo? Esto es para cuestiones posteriores. A fin de cuentas, en conclusión, es en el cálculo de la potencia. Para que la potencia tenga las mismas unidades de potencia que se manejan en otros temas, es decir, watts. Para que la potencia eléctrica quede en watts, necesitamos la corriente en amperes, y para que la corriente esté en amperes, necesitamos la carga en coulombs, y bueno, por eso necesitamos esa carga tan grande, y como hemos dicho, en los ejercicios más bien vamos a manejar cargas de microcoulombs, y si acaso milicoulombs, pero aún los milicoulombs sería una carga enorme, ¿verdad? Al frotar un peine, bueno, en el caso de los que pueden con su cabello para que se queden pegados papelitos, pues la fuerza es despreciable a pesar de que la distancia pueda ser muy pequeña, entonces las cargas son muy bajas. Una carga de 1 coulomb, entonces en conclusión, es una carga enorme. Esa fuerza sería en el vacío o en el aire de unos 9,000 millones de newtons, ¿verdad? Aún en toneladas, sería una enorme, una fuerza grandísima, más de 900,000 toneladas. Así que pues eso demuestra que las cargas generalmente son bajas, aunque en realidad la fuerza electrostática puede llegar a ser muy intensa y superar a la fuerza de gravedad. De hecho, se considera que es una fuerza más intensa que la de la gravedad. Y por eso, bueno, eso se puede demostrar pues en donde se tienen grúas, en donde se utilizan electroimanes, también se utiliza la fuerza magnética o electromagnética y puede ser suficiente para levantar un auto superando la fuerza de atracción gravitacional. Bueno, entonces, pues vamos a resolver ejercicios con la ley de Coulomb. Entonces, vamos a poner aquí cuál es la fórmula. Y también, pues, que tal vez si has estudiado el tema de gravitación universal o la ley de la gravitación universal, puedes notar que es una expresión muy parecida y en realidad parece que no es una coincidencia, ¿verdad? La fuerza generada, la fuerza de atracción que experimentan dos masas entre sí se calcula con una fórmula muy parecida, solo que en lugar de cargas serían masas. Y bueno, de alguna manera esto sugiere la idea de que tal vez están relacionadas entre sí. En el universo hay cuatro fuerzas fundamentales, dos de las cuales son las que se calculan con estas expresiones, la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional. Las otras dos están relacionadas con fuerzas en el núcleo de los átomos y son más intensas que estas. Bueno, hay
Hay intentos de unificar todas esas fuerzas, de esas cuatro fuerzas fundamentales del universo, y pues incluso pues algunos físicos afirman que en un principio es probable que esas cuatro fuerzas en realidad fueran una sola, una super fuerza, y que cuando se formó el universo se separaron, y por eso su naturaleza, aunque su intensidad es muy diferente, pero su naturaleza es prácticamente la misma. Bien, pues vamos a resolver algunos ejercicios. También otro detalle es que, como hemos dicho, en los ejercicios ya estamos a punto de empezar, no vamos a utilizar como valores de carga coulombs directamente, sino más bien microcoulombs, si acaso, pero aún así sería raro, milicoulombs. Hay que recordar que cada prefijo tiene su equivalencia a notación científica. Micro equivale a la millonésima parte de. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de micrómetros, la millonésima parte de un metro, microcoulombs, la millonésima parte de un coulomb, y esto en notación científica se puede expresar como un 10 a la menos 6. Entonces, por ejemplo, si en un dato tenemos como dato de carga 5.2 microcoulombs. Entonces, para poder sustituir en nuestra fórmula, vamos a reemplazar el prefijo micro por su equivalencia a notación científica. Sería un 5.2 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? Y es que 10 menos 6 se puede tomar como dividido entre 10 a la 6, o sea, dividido entre un millón. Mientras que el prefijo mili, ¿verdad? Equivale a 10 a la menos 3. Eso representaría la milésima parte de un coulomb. Y entonces, si por ejemplo en un otro ejercicio tuviera un 5.8 milicoulombs, pues eso, el prefijo mili lo reemplazaríamos por 10 a la menos 3 coulombs. Pero la verdad es que sería más probable que utilizáramos más bien nanocoulombs que milicoulombs, ¿verdad? El nanocoulomb estaría más cercano a cargas normales, que un nanocoulomb equivale a la mil millonésima parte de, y su equivalencia en notación científica es 10 a la menos 9. Por lo que si en un ejercicio tuviéramos como dato 7.2 nanocoulombs, bueno, pues eso lo sustituiríamos por un 7.2 por 10 a la menos 9 coulombs antes de utilizar la fórmula y hacer las operaciones correspondientes. Bueno, finalmente llegó la hora de resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver los ejercicios.